Imagina por un momento la imagen que has tenido de los vikingos. Tal vez te vienen a la mente escenas de guerreros robustos, con cascos cuernos, saquear aldeas costeras y luchar ferozmente en la batalla. Pero, ¿y si te dijera que esta imagen es solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más complejo, un relato rico y matizado que va mucho más allá de los estereotipos de saqueadores? Quiero que te sumerjas en el fascinante mundo de los vikingos, donde la aventura, la innovación y la cultura son tan prominentes como su infame reputación de guerreros. Lo que está por venir te hará replantear todo lo que creías saber sobre ellos. Los vikingos, esos exploradores escandinavos que vivieron entre los siglos 8 y 11, han sido durante mucho tiempo objeto de mitos e interpretaciones distorsionadas. En esta narración, queremos deslavar la historia de los vikingos, explorando su vida cotidiana, su rica cultura, su habilidad como comerciantes y sus contribuciones al mundo moderno. Desde sus impresionantes barcos hasta su desarrollo artístico, estos pueblos nórdicos son una fuente inagotable de curiosidades que no dejan de sorprender. Así que si piensas que ya lo has visto todo sobre los vikingos, prepárate para cambiar de perspectiva. Primero, hablemos sobre sus sorprendentes habilidades como navegantes. A menudo, se les recuerda por su habilidad para desatar el caos en tierras ajenas, pero sus logros en la navegación son, de hecho, asombrosos y dignos de mención por derecho propio. Los vikingos construyeron barcos que eran verdaderas maravillas de la ingeniería. Su diseño les permitía navegar tanto en ríos poco profundos como en alta mar, facilitando que exploraran y comerciaran por las costas de Europa, el norte de África e incluso América del Norte, mucho antes de que Colón hiciera su famoso viaje. ¿Te imaginas surcar océanos desconocidos con un simple barco de madera? Lo que probablemente no esperabas es que sus largas travesías eran impulsadas por una curiosidad insaciable y un deseo de aventura, no solo por la codicia. A medida que desgranemos su historia, podrás ver la conexión intrínseca entre su vida como guerreros y su papel como exploradores, lo que cambiará tu percepción de ellos para siempre. Otra curiosidad que puede sorprenderte es que, a pesar de su fama como guerreros brutales, los vikingos también eran comerciantes astutos. Las ciudades hanseáticas de la época eran un próspero punto de encuentro donde mercaderes de distintas culturas negociaban, y los vikingos estaban a la vanguardia de este comercio. Su red de relaciones comerciales se extendía a lo largo del este de Europa y más allá, uniendo a diversas culturas e impulsando la economía. La mitología de su espíritu saqueador comienza a desvanecerse aquí, dando paso a una narrativa más rica de colaboración y progreso. Así que, ¿te has preguntado alguna vez cómo llegaron tan lejos en sus travesías comerciales? Utilizaban un sistema de comunicación bastante sofisticado y un conocimiento detallado de las corrientes marinas y los vientos, lo que les permitía navegar con facilidad. Aquí tienes algo que no esperabas: los vikingos también tienen su propia escritura, conocida como runas, y los arqueólogos han encontrado inscripciones que hablan de sus viajes, sus experiencias y sus interacciones con otras culturas. Cada runa es una breve ventana a su mundo, brindando información valiosa sobre sus aventuras. Pero su impacto no se limitó al comercio o la guerra, también fueron pioneros en la artesanía y el diseño. Los objetos que creaban, desde joyas hasta herramientas, eran exquisitamente elaborados y muchos de ellos han sobrevivido hasta nuestros días. Sus habilidades artísticas se manifiestan en esculturas, grabados y arte textil que rivalizan con algunas de las mejores obras de otras culturas contemporáneas. Hay mucho más detrás del símbolo de un hacha o una espada que simplemente la violencia. Estos objetos sostenían una rica historia cultural. Ahora, pongámonos a pensar en su vida cotidiana. A menudo pensamos en los vikingos como desterrados de la civilización, pero la realidad es que tenían sociedades organizadas, con leyes y gobiernos bien estructurados. Imagina vivir en un pequeño pueblo donde la comunidad se une para tomar decisiones, resolver disputas y celebrar festivales. Esto nos lleva a una pregunta intrigante: ¿cómo se equilibraban la vida cotidiana y el espíritu guerrero en sus comunidades? Esta es una exploración fascinante que ilustra la humanidad detrás de la etiqueta de vikingos. Para la mujer vikinga, la vida era compleja y multifacética, lejos de la imagen de una mera espectadora. Participaban activamente en el comercio, la agricultura e incluso en algunas batallas. Las evidencias indican que había vikingas que lideraban expediciones, organizaban la vida en el hogar cuando los hombres estaban fuera y se envolvían en actividades que desafiaban las normas sociales.
En este contexto, hay una trama que se despliega. Las mujeres vikingas eran a menudo las guardias de la cultura y la tradición, transmitiendo leyendas y habilidades a las siguientes generaciones. Descubrirás que lo que hay más allá de lo que pensabas sobre los vikingos es sorprendentemente revelador. Sus creencias religiosas, por ejemplo, eran profundamente fascinantes, llenas de mitos complejos y dioses con personalidades vibrantes. Desde Odín, el dios de la guerra y la sabiduría, hasta Freyja, la diosa del amor y la guerra, habían historias detrás de cada deidad y leyendas que influían en el comportamiento y la moral de sus sociedades. Pero aquí viene una cuestión que desafiará tus nociones preconcebidas: ¿serían los vikingos realmente más religiosos de lo que creías, o es simplemente otra imagen distorsionada? Al igual que muchas culturas, el cristianismo comenzó a extenderse por las tierras nórdicas, creando un choque de creencias que transformaría la vida de los vikingos en formas inimaginables. Los historiadores han debatido sobre cómo estos cambios sociales afectaron sus valores y su estilo de vida, y los relatos de conversión son tan variados como intrigantes. Algunos vikingos adoptaron el cristianismo sin resistencia, otros lo vieron con escepticismo e incluso mientras muchos querían mantener sus prácticas tradicionales. Cada uno de ellos es una historia que vale la pena contar, revelando las capas ocultas de su cultura. Sin embargo, no todo en la historia vikinga es una simple narración. Examinaremos algo que a menudo se ha pasado por alto: el impacto de su legado en la actualidad. ¿Te has preguntado cómo sus exploraciones y comercio moldearon las estructuras políticas y económicas modernas de Europa? La influencia vikinga se siente aún hoy en día, desde nombres de lugares hasta el desarrollo de rutas de comercio que continúa prevaleciendo. La historia de los vikingos no es solo una historia antigua, es una parte viva de la narrativa que conecta nuestro pasado con el presente. La influencia cultural es otra área que nos lleva a repensar la etiqueta que encasilla a los vikingos como meros saqueadores. Su legado ha permeado la literatura, el arte, y en los últimos años, la cultura pop, rescatando su imagen del juicio erróneo y presentando la complejidad de su historia al mundo moderno. Pero, ¿cuánto de la representación contemporánea de los vikingos se acerca a la realidad? Esta es una pregunta que vale la pena explorar mientras nos adentramos en la percepción moderna de un pueblo antiguo. Y así, hemos comenzado a rasgar la superficie de un mundo ricamente tejido y lleno de historias. Te invito a continuar esta exploración en la segunda parte, donde profundizaremos en cada uno de estos aspectos intrigantes y revelaremos más secretos de la vida vikinga, su increíble impacto en la cultura, el arte y la identidad moderna. La historia de los vikingos está lejos de haber terminado, y estamos solo al inicio de este viaje fascinante. ¿Estás listo para sumergirte aún más en el corazón de esta narrativa? La siguiente parte promete descubrimientos que cambiarán para siempre tu comprensión de los vikingos. No te lo quieras perder. Claro, continuemos adentrándonos en el intrigante mundo de los vikingos, donde los mitos y la realidad entrelazan sus caminos de una manera fascinante. Para entender mejor la complejidad de su cultura, es esencial explorar el papel que desempeñaron en su sociedad las leyendas y los mitos, que no eran solo historias para pasar el tiempo, sino también marcos morales y sociales que guiaban sus vidas. Las sagas, que se preservan en la literatura escandinava antigua, ofrecen una ventanita a su mundo interior, reflejando tanto las virtudes como las luchas que enfrentaron. A través de estos relatos, se puede comprender cómo los vikingos valoraban la valentía, la lealtad y la honorabilidad, tres características que definían su existencia. Los vikingos tenían un sistema de creencias que influía en sus decisiones diarias y en su forma de interactuar con el mundo que los rodeaba. La imagen de Odín, el dios de la sabiduría, que sacrificaba su ojo por conocimiento, narra no solo un acto de devoción, sino también una lección sobre el valor del saber. La búsqueda del conocimiento, el arte de la guerra y la comprensión de la tierra se convirtieron en pilares fundamentales para la vida vikinga, evidenciando que eran más que guerreros, eran pensadores activos, deseosos de entender y de explotar al máximo el mundo en el que vivían. Muchos de los mitos también tienen raíces en su conexión con la naturaleza. Para los vikingos, los dioses estaban intrínsecamente ligados a los elementos. Thor, por ejemplo, regía los truenos y las tormentas. La veneración hacia la naturaleza no solo se trataba de una espiritualidad, sino de un entendimiento profundo del medio ambiente. Ellos sabían que su supervivencia dependía directamente de las estaciones, de los ciclos de la tierra y del clima.
Este respeto por el mundo natural, que a menudo se pasa por alto, proporciona una poderosa perspectiva sobre cómo los vikingos se enfrentaban a los siglos de adversidades y éxitos que definieron su existencia. Con el paso del tiempo, la dinámica social entre los vikingos y las culturas que encontraron en sus viajes evolucionó. La mezcla de sus creencias y prácticas con las nuevas ideas del cristianismo y otras culturas llegó a ser un fenómeno verdaderamente significativo. Entender este cambio es esencial para deshacerte de la noción de una cultura vikinga estática. Por ejemplo, en áreas que alguna vez fueron conquistadas por ellos, como Inglaterra, los vikingos empezaron a adoptar costumbres locales y a integrarse en la sociedad, lo que llevó a un intercambio cultural enriquecedor. Las comunidades vikingas, especialmente en lugares como York, que era conocido como Jorvik, se convirtieron en centros vibrantes de intercambio. Aquí, artesanos, comerciantes y viajeros se encontraban, compartiendo costumbres, idiomas y tecnologías. Así, la influencia vikinga no solo se vio en la forma en que luchaban, sino en sus crónicas conexiones con otros pueblos. Estas interacciones transformaron a los vikingos, permitiéndoles dejar atrás la imagen monolítica de mero saqueo y abrir el camino hacia una existencia más dinámica. A medida que nos adentramos en la época de expansión vikinga, es importante reflexionar sobre el fenómeno del asentamiento. Cumpliendo un papel crucial en la historia europea, los vikingos establecieron colonias y comunidades a lo largo de sus rutas comerciales. Desde Islandia hasta Groenlandia, y hasta las costas de Terranova, su capacidad para adaptarse y prosperar en nuevos entornos es una clara indicación de su ingenio y determinación. Es un concepto fascinante, estos exploradores que navegaron hacia lo desconocido, no solo buscando riqueza, sino también nuevas tierras y oportunidades para expandir su cultura. A lo largo de esto, también surge otra historia, la del mestizaje entre vikingos y comunidades locales. Donde una vez existió la violencia y la guerra, muchos vikingos encontraron amor y compañerismo, influyendo así en la herencia genética de las regiones que ocuparon. Esta mezcla de culturas creó nuevas identidades, fusionando prácticas y creencias, llevando a un nuevo sentido de comunidad y pertenencia que resonó a través de generaciones. Mirando hacia la economía, el auge vikinga no puede ser entendido sin considerar su enfoque visionario hacia la agricultura. Ellos no solo eran guerreros y comerciantes, eran agricultores que cultivaban sus tierras con técnicas avanzadas que adaptaron de otras culturas. Su ingenio agrícola, aunque a menudo eclipsado por su imagen de saqueadores, les permitió sostener sus asentamientos y desarrollar una estructura social que sustentaba una comunidad próspera. Además, la domesticación de animales y la implementación de nuevas técnicas de cultivo son ejemplos de cómo se adaptaron y evolucionaron, no como mera fuerza destructiva, sino como agentes de cambio en el mundo agrario. El papel de la agricultura en sus sociedades demuestra que los vikingos eran, ante todo, sobrevivientes, que sabían cómo hacer crecer sus recursos y su comunidad. Otro aspecto fascinante es el intercambio de tecnología. La época vikinga fue testigo de un intercambio significativo de saberes y técnicas sin precedentes. Utilizando el metal, sus habilidades en la creación de herramientas no solo los hicieron más eficientes en combate y en la agricultura, sino que también llevaron la metalurgia a niveles que permitieron la creación de objetos artísticos y utilitarios. Los hachas, espadas y joyas que han perdurado hasta nuestros días son testimonio del genio artesanal vikingo. Naturalmente, no podemos omitir la importancia de las mujeres en la sociedad vikinga al explorar el impacto cultural. Como mencionamos antes, las mujeres vikingas tenían roles activos y significativos en la economía y la vida social. A menudo tomaban decisiones relativas a la familia y la aldea, y algunas incluso se convirtió en chamanas o líderes en su comunidad, rompiendo con la idea rígida de que solo los hombres podían ocupar posiciones de poder. Esto refleja un matiz crucial en la cultura vikinga que nos invita a reconsiderar los géneros y las dinámicas sociales que a menudo pasan desapercibidos. Al mismo tiempo, es fundamental destacar la influencia de los vikingos en el arte y la literatura europeas. En su búsqueda de nuevas tierras y oportunidades, trajeron de vuelta no solo productos, sino también ideas que enriquecieron la mitología y el folclore locales. Las tradiciones orales y las sagas vikingas han dejado una profunda huella en la cultura contemporánea, influyendo en la literatura, la música y el cine, lo que demuestra que su legado es uno que trasciende el tiempo. Pero, ¿qué sucede con la representación de los vikingos en la cultura popular actual?
Desde películas y series de televisión hasta novelas y videojuegos, el mundo vikingo ha sido reconstruido y reinterpretado de maneras que a menudo mezclan la realidad con la fantasía. La popularidad de estas adaptaciones ha permitido que la imagen de los vikingos como solo guerreros salvajes empiece a disolverse, dando lugar a representaciones más complejas que consideran su rica historia cultural y su multifacética manera de vivir. Sin embargo, esto también plantea preguntas sobre la precisión de estas representaciones. ¿Cuánto de lo que vemos en la pantalla se basa en la realidad histórica y cuánto es pura invención? Por un lado, la literatura y el cine han hecho un trabajo excelente al despertar el interés del público por la historia vikinga, permitiendo que una nueva generación explore sus verdaderos logros y características. Pero, por otro lado, la simplificación de sus vidas y la dramatización de ciertos aspectos pueden dar lugar a nuevas distorsiones. Una exploración crítica y curiosa de las fuentes históricas siempre será esencial para entender la vida vikinga en su totalidad. En conclusión, a medida que hemos desentrañado el complejo entramado de la historia vikinga, la imagen que se perfila es considerablemente más matizada que la del simple guerrero. Los vikingos fueron navegantes audaces, comerciantes astutos, innovadores agrícolas y portadores de una rica tradición cultural que sigue inspirando hasta hoy. La próxima vez que pienses en ellos, recuerda que su historia es un testimonio de la humanidad misma, una narración que nos recuerda que detrás de cada mito hay realidades profundas y multifacéticas que dan forma a nuestras identidades colectivas. Es momento de celebrar el legado de los vikingos no solo como conquistadores, sino como contribuyentes a la cultura, el arte y la estructura social del mundo. Hacer esto nos permite no solo aprender del pasado, sino también apreciar cómo nuestras propias identidades se entrelazan con las de aquellos que vinieron antes. La historia de los vikingos no es un simple capítulo olvidado, sino un continuo fluir que nos conecta con nuestras raíces y enriquece nuestra comprensión de la humanidad. Así que la próxima vez que escuches el eco de un hacha contra el escudo o la melodía de un canto nórdico, recuerda que hay mucho más que una simple imagen de guerreros. Ahí hay exploradores, comerciantes y creadoras de mundos. En este viaje de descubrimiento, hemos empezado a vislumbrar la riqueza de su legado, un llamado a conocer nuestras historias compartidas y a seguir explorando los recovecos más profundos de la civilización que nos rodea. Es un viaje que nunca debe terminar.